Ok, entonces, justamente este principio es el que vamos a utilizar, ¿verdad? Más que nada para poder separar las proteínas, para poder purificar la proteína deseada. Es bastante sencillo, ¿verdad? Simplemente pues hay que tener muy en claro esto, tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Al momento de llevar a cabo la práctica. Y bueno, aquí está, ¿verdad? Aquí están los ejemplos, ¿verdad? Ok, y bueno, los matrices en la cromatografía del cambio iónico, ¿verdad? Que es muy importante, nos habla de que el intercambiador aniónico y el intercambiador catiónico, ¿verdad? Todo va a depender, ¿verdad? Entonces, del tipo de carga que tenga la proteína. Entonces, es muy importante saber qué proteína deseamos purificar y cuál va a ser el punto isoeléctrico de esta. La separación se logra por una interacción electrostática entre los residuos cargados de la matriz y los residuos de la proteína con carga contraria. Esta interacción se puede romper por cambios en la fuerza iónica o de pH. Entonces, el intercambiador aniónico habla de que el analito debe estar cargado de manera negativa, ¿verdad? Es decir, que si nosotros tenemos una proteína de carga negativa, ocupamos un intercambiador aniónico. Mientras que si tenemos una proteína con carga positiva, necesitaremos un intercambiador catiónico, es decir, cargado de manera positiva. Las proteínas se unen al intercambiador a través de interacciones electrostáticas reversibles. Y bueno, aquí lo pueden ver, ¿verdad? Cómo las proteínas eh, se van separando, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, pues tenemos un polímero cargado negativamente, que es este gris. Estas pelotitas gris sería la matriz. Tienen cargas negativas. Entonces, ustedes pueden ver cómo la proteína de color rosa, donde, perdón, permítame. A ver, ¿está bien esto? Aquí predominan cargas negativas, según lo que dice esto. Y sale primero, pero no tendría que ser así, porque si no, se vería traído por esta. Bueno, omitamos esta imagen, ¿verdad? A ver, será yo el que está. Permítame. Ah, no sé si así es. Así es, claro que así es. Ya decía yo. Eh, Tienen el mismo tipo de carga, entonces no se van a ver atraídos, ¿verdad? O sea, predomina la carga negativa, entonces no se va a ver atraído tanto como las demás proteínas a lo que es la matriz. Entonces va a eludir primero. Mientras que la proteína de color amarillo, ustedes pueden ver, es una proteína neutra, porque si se fijan, está tantas cargas negativas como cargas positivas, ¿verdad? Entonces, no se va a ver retenido tanto como la otra, que si se fijan, en esta azul predomina la carga positiva, que esta pues sí se va a ver, ¿verdad? Traída hacia la carga negativa de la matriz y se va a ver retenida de mayor manera. Entonces, por eso vemos que primero eluye la que tiene carga, predomina la carga negativa, luego la otra, ¿verdad? Que ya pues sería, por así decirlo, que está con una carga neta igual a cero, o está neutra. Y por último, la que tiene cargas positivas, ¿verdad? Porque el intercambiador eh, es de carga negativa. Entonces, aquí lo podemos ver, ¿verdad? El intercambio catiónico, fase estacionaria cargada negativamente, y el intercambiador anático, que es la fase estacionaria cargada positivamente, ¿verdad? Entonces, en este caso es un intercambiador catiónico. Y primero van a eluir las proteínas donde predominen las cargas negativas. Y van a eluir de último las que predominen las cargas positivas. Ok. Luego tenemos la interacción electrostática entre los grupos funcionales de la matriz y la proteína. Bueno, aquí lo podemos ver, ¿verdad? La proteína positiva va a ocupar un intercambiador catiónico, y la proteína con carga negativa puede ocupar un intercambiador aniónico, es decir, cargado positivamente.
Ok. La distribución de la carga neta en la superficie de la proteína determina la interacción con los grupos cargados en superficie del material de empaque. Y bueno, aquí está la explicación, ¿verdad? Es prácticamente lo mismo que venimos repitiendo, ¿verdad? Y bueno, también esto es muy importante, la carga de las proteínas depende del pH del medio en el que se encuentren, ¿verdad? Por eso es muy importante el punto isoeléctrico que les mencionaba, porque hay una relación, ¿verdad?, entre pH y lo que es las cargas netas, ¿verdad? Recuerden que el punto isoeléctrico, ¿verdad?, va a ser el pH en el que las cargas netas sean 0. Y así van a ir variando, ¿verdad? Y bueno, factores que afectan la retención de las proteínas en la matriz, tenemos la fuerza iónica y el pH. Entonces es muy importante saber escoger, ¿verdad? Tanto la matriz como el buffer que vamos a utilizar como eluyente. No lo vamos a ver. No lo vamos a ver porque aquí habla de las estructuras en específico de cada uno, ¿verdad? No es importante. Entonces es importante, pero no lo vamos a ver porque son demasiadas proteínas. Entonces, para eludir la proteína se utilizan soluciones que modifican el pH o la concentración de las sales. Entonces, aquí tenemos esto. ¿Verdad? Muy importante estas dos, porque son justamente las que vamos a utilizar en el simulador, que es la celulosa DAE y la celulosa CM, que donde esta celulosa DAE es el intercambiador aniónico, es decir, cargada positivamente, y el intercambiador catiónico es la celulosa CM, y esta pues tiene una carga negativa. Y bueno, aquí podemos ver, ¿verdad?, qué es lo que va a ocurrir. En este caso tenemos una carga positiva, ¿verdad?, de un intercambiador aniónico, donde pues las proteínas cargadas de manera positiva son las que salen primero, mientras que las que están cargadas de manera negativa son las que salen de último. Bueno, tenemos el tipo de ilusión, que es la ilusión isocrática, y la gradiente, ¿verdad? Tenemos la isocrática, que es la composición constante del eluyente, mientras que la gradiente, pues la composición del medio del eluyente se modifica, ¿verdad? En la isocrática se mantiene constante y en la gradiente, pues se modifica. Eso no lo vamos a ver. Este gradiente de concentración no lo vamos a ver. A ver, una teoría de la purificación. Bueno, aquí pues simplemente decirle, ¿verdad?, de que cada vez que salga cada proteína, ¿verdad?, al final, o sea, eso sería por una máquina, ¿verdad?, que tiene un detector al final. Entonces cada vez que sale una proteína, pues se van dando estos picos, ¿verdad? Entonces aquí hay una cantidad bastante alta de proteínas, donde si se fijan van a ir dando diferentes picos, ¿verdad? Entonces cada pico es una proteína diferente que está saliendo, ¿verdad? Está siendo separada. Entonces cada vez que sale una proteína, pues lo detecta la máquina. Entonces, obtenemos estos cromatogramas. Cada pico pues es una proteína diferente. Entonces vamos a ver. Ahora sí vamos con cromatografía de afinidad, que es el método basado en la interacción específica y reversible entre la proteína y un ligando específico unido a la matriz cromatográfica. Entonces, tenemos la enzima y tenemos los ligandos, ¿verdad?, que estos interactúan de manera específica. Ya vamos a ver un poquito más. Entonces, estos ligandos pueden ser un anticuerpo, un ion metálico, un sustrato análogo, un cofactor, una coenzima o un inhibidor. O sea, van a ser sustancias que reaccionen que reaccionen específicamente, ¿verdad?, con el tipo de enzima o con el tipo de sustrato. Entonces, se basa en la afinidad específica de una proteína por un ligando en particular. Entonces, ya estas reacciones ya pueden ser enzima sustrato análogo, enzima cofactor o coenzima, enzima con inhibidor, una hormona con un receptor o un anticuerpo con un antígeno. Entonces, obviamente, ¿verdad?, que usted sí tiene que saber qué tipo de proteína tiene y qué tipo de sustrato, de
de matriz necesitaría, ¿verdad? Para separarlo. Y justamente esa es la desventaja que tiene este tipo de cromatografía. Más que nada, pues se trata de un reconocimiento molecular que, bueno, las proteínas se enlazan, ¿verdad? Interactúan con estos bracitos, que no me recuerdo el nombre exactamente ahorita, ¿verdad? De cómo se llaman estos bracitos, pero son los que reaccionan específicamente, ¿verdad? Con ciertos ligandos. Entonces, por verlo de alguna forma, ¿verdad? Vamos a ver. Esta proteína pues interactúa específicamente con, simplemente así lo representan, ¿verdad? Con triangulitos, pero no es así, ¿verdad? Con formas geométricas, pero es para que se entienda mejor, ¿verdad? Entonces estos interactuarían específicamente con, de acá, ¿verdad? Pero bueno, en realidad son grupos específicos, ¿verdad? Son grupos funcionales específicos que reaccionan, ¿verdad? Con la proteína, interactúan con ella. Entonces, aquí está el ejemplo, ¿verdad? Un anticuerpo unido al antígeno. Entonces, digamos que quiere separar, ¿verdad? Una proteína anticuerpo, ¿verdad? Una proteína antígeno, perdón. Entonces, bueno, aquí tenemos, ¿verdad? La mezcla de la proteína es añadida a la columna que contiene el polímero ligando específico de la proteína de interés. Se agrega, ¿verdad? Y se van a ir separando. Las proteínas que no deseamos son lavadas a través de la columna y salen primero, obviamente, ¿verdad? Porque interactúan, ¿verdad? La proteína específica con el ligando específico y quedan retenidas hasta el final, ¿verdad? Mientras que las demás siguen su curso, ¿verdad? Y salen primero. Entonces, luego se añade pues la solución del ligando y ya salen, ¿verdad? Al final, ¿verdad? Salen juntas. La proteína de interés es eluida con la solución del ligando, ¿verdad? Bueno, aquí está la simbología, ¿verdad? Si lo quieren ver a más detalle, después yo se los voy a compartir esta presentación. Y bueno, utiliza la alta especificidad entre las moléculas biológicas para separar componentes específicos de mezclas complejas, ¿verdad? Es el brazo espaciador que le llaman. Y bueno, los ligandos presentan un covalente estable con la matriz, alta capacidad para unir con la proteína de interés. Y bueno, ese es un ejemplo, ¿verdad? Las proteínas recombinantes que contienen una secuencia marcadora de histidina, ¿verdad? Que estas pues reaccionan específicamente con las histidinas, que las atraen. Entonces, las ventajas de estas pues es la alta especificidad, una alta pureza del producto final, se evitan otros pasos de purificación, obviamente, ¿verdad? Porque tenemos una alta pureza, un alto rendimiento, ¿verdad? En este tipo de cromatografía para eso. Pero la desventaja, pues, es que las condiciones de ilusión son muy drásticas y ocupamos ligandos específicos, ¿verdad? Que no siempre están disponibles o los que tengamos, pues, no son adecuados, ¿verdad? Y obviamente, ¿verdad? El precio, ¿verdad? De tener esa cantidad de ligandos específicos para diferentes proteínas, pues, y cada una tiene su precio, pues, va a ser algo caro, ¿verdad? Tener ahí, ¿verdad? La colección de ligandos para separar las diferentes proteínas. Eso no lo vamos a ver, de interacción hidrofóbica no lo vamos a ver. Y bueno, hasta ahí vamos a llegar, ¿verdad? Hasta la cromatografía de afinidad. Entonces vamos a ir con el simulador. Entonces les comparto el enlace para que ustedes vean el simulador junto conmigo. Que es este de acá. Se los comparto, permítanme. Que por el chat de Zoom les estoy compartiendo el enlace, ¿verdad? Para que lo vayan viendo. Y ahorita les comparto pantalla. Entonces entran a ese enlace y los va a llevar a este simulador, que es la cromatografía en columna para proteínas, donde podemos ver la exclusión molecular, el intercambio iónico y la de afinidad.
Ok, ¿se mira bien? Sí. Nosotros lo hacemos un poquito más grande, si es que se puede. Pues no me deja. Ok, aquí sí me dejo. Ok, entonces, aquí nosotros lo que vamos a hacer es elegir la matriz cromatográfica y elegir el tampón de elusión, ¿verdad? Aquí ya tenemos la columna. Entonces, aquí en la matriz cromatográfica que nosotros vamos a escoger, estas que están de color azul son las que se utilizan para la cromatografía por exclusión molecular. Si se acuerdan en lo que acabamos de ver, este CM celulosa y DEAE celulosa son las matrices que se utilizan para la de intercambio iónico, donde una es un intercambiador catiónico y otro va a ser un intercambiador aniónico. Y bueno, si se fijan, estas tienen unos números, ¿verdad? 75, 206, 12, 100, 200, entonces el tamaño de los poros, ¿verdad? Igual, si ustedes quieren indagar en cada uno de ellos, pues ustedes van a la presentación y ahí están, ¿verdad? Las medidas de cada uno de ellos. Y este de aquí abajo, de que están en color naranja, color rosado, este de cefarosa, una cefarosa, high trap chilatin, todo esto pues ya son ligandos específicos, ¿verdad? O sea, para lo que es la cromatografía de afinidad. Entonces, nos vamos a centrar más que nada en el de exclusión molecular y en el de intercambio iónico, porque bueno, aquí ya si nos entramos con este de cefarosa, con el de afinidad, ¿verdad? Que ya sería un estudio mucho más complejo, ¿verdad? Y lo vamos a tratar de mantener algo sencillo. Ok, entonces, ¿cómo yo voy a saber cuándo hacer una por exclusión molecular o una de intercambio iónico? Bueno, eso va a depender del tipo de proteínas que yo tenga. Bueno, en este caso no dice qué proteínas son, ¿verdad? Pero ya lo vamos a ver. Entonces, esto va a depender de la masa molecular de la proteína o del punto isoeléctrico. Entonces, yo ya conozco las proteínas presentes, ¿verdad? Que deseo purificar. Entonces, debo de investigar cuál es su masa y cuál es su punto isoeléctrico. Y dependiendo de esto, yo voy a escoger cuál me conviene más utilizar. Si yo miro que la diferencia entre ellos es muy grande en lo que es la masa, pues me va a convenir más una cromatografía por exclusión molecular. Si yo miro que su punto isoeléctrico tienen diferencias notables, me va a convenir más utilizar lo que es la cromatografía de intercambio iónico para separarlas, aprovechando sus cargas. A ver, hasta ahora no hay ninguna duda, alguna pregunta, algo que deseen agregar, sugerencia. Ok. Ok. Ok, entonces se fijan aquí, pues realmente en estas muestras que tengo, si se fijan, pues las masas son muy diferentes y los puntos isoeléctricos también son muy diferentes. Así que se puede utilizar cualquiera de los dos medios, ¿verdad? Ya sea la exclusión molecular o intercambio iónico para llevar a cabo la separación de estas proteínas, ¿verdad? Aquí son 3 proteínas. En este caso se van a representar con el color verde, con el color azul y con el color rojo. Entonces vamos a elegir, ¿verdad? Este SuperDeck de 75, que sabemos que es de exclusión molecular. Vamos a utilizar un tampón neutro. Se fija aquí el tampón lo que determina pues va a ser el pH del eluyente. Vamos a colocarlo en neutro. Tenemos este botoncito de cargar la muestra. Cargamos la muestra.
Y comenzamos la cromatografía. Vamos a empezar a agregar el eluyente, ¿verdad? Para que vayan bajando. Entonces, si se fijan, el de color verde va cayendo primero, ¿verdad? Y al momento de salir, marca que es el primer pico, ¿verdad? Luego sale el azul, marca el siguiente pico. Y luego sale el rojo y marca el siguiente pico. Se fijen, salió primero. ¿Cuál salió primero, jóvenes? Vamos a repetirlo. Sale primero el de color verde, ¿verdad? Luego el de color azul y luego el de color rojo. A ver, si se fijan, ¿verdad? Aquí en las masas de cada uno de ellos, el de mayor masa es el de color verde, el que salió primero. Luego el azul es el que le sigue, ¿verdad? Que es el segundo en masa. Y por último sale el de menor masa, ¿verdad? Entonces, si se fijan, según lo que nosotros acabamos de hablar, tiene sentido, ¿verdad? Primero sale el de mayor tamaño molecular, luego el segundo y luego el último, ¿verdad? Entonces, vamos a detener cromatografía. Ahora, bueno, podemos intentarlo, ¿verdad? Con diferentes matrices, ¿verdad? A ver si obtenemos el resultado, el mismo resultado, y en teoría sí tendríamos que tenerlo, ¿verdad? El mismo resultado. Claro, si ustedes se fijan, en algunas matrices vamos a obtener mejores resultados que otros. Todo depende del tamaño de los poros, ¿verdad? Si hay estos dos, por ejemplo, el tamaño de los poros influye, ¿verdad? Como son poros bastante grandes, ambas sustancias que son pequeñas, ¿verdad? Tomando en cuenta, ¿verdad? El poro, estas son pequeñas, entonces ambas se van a ver retrasadas, ¿verdad? Y al final obtenemos estos picos bien cercanos, ¿verdad? Lo ideal sería mantener estos picos lo más cercanos posible. Pero bueno, lo más alejados posibles, perdón. Entonces, si utilizamos un poro más pequeño, pues sí, ¿verdad? Ahí se va a notar mucho la diferencia. La otra cosa es, ¿verdad? Que también se pueden tardar mucho y al final en el cromatograma no aparezcan, ¿verdad? Se vayan de paso. Entonces tampoco buscamos eso, ¿verdad? Nosotros buscamos los tres cromatogramas, los tres picos, perdón, en el cromatograma. Vamos a repetir, aquí no. Vamos a repetir con este de Cefacril 100 a ver qué es lo que ocurre y qué separan, ¿verdad? Separan con mucha diferencia. Al final, si se fijan, el resultado es el mismo, ¿verdad? Siempre el más pequeño sale, luego el segundo y luego el tercero, ¿verdad? En tamaño. Ok, entonces ya vimos el de exclusión molecular. Ahora vamos a ir con el otro, ¿verdad? Vamos a ir con el de intercambio iónico. Vamos a hacerlo primero con celulosa, a ver qué ocurre. Permítanme, que se bugueó la página. Vamos a ir con el de celulosa. Vamos a utilizar primero el de pH neutro. A ver qué es lo que ocurre. Entonces cargamos la muestra, comenzamos la cromatografía. Entonces si se fijan, primero sale el azul, luego sale el rojo y por último sale el verde. Se fijan, ya no tiene nada que ver la masa, ¿verdad? Ya está muy diferente el resultado. Son las mismas muestras, ¿verdad? Salen muy diferentes los resultados anteriormente, ¿verdad? Todo porque aquí no se utiliza lo que es la masa, sino que se utiliza lo que es el punto isoeléctrico. Y bueno, en este caso se tardó demasiado, ¿verdad? Entonces no conviene, por así decirlo, porque no nos va a salir el pico de la muestra verde. Pero sí quiero que se fijen, ¿verdad? Que aquí lo que está influyendo, se fijan, el primero que salió fue el azul, ¿verdad? Que es el que tiene el punto isoeléctrico más bajo. Luego sale lo que es el rojo, que es el que le sigue en lo que es el punto isoeléctrico, y el del punto isoeléctrico más alto es el último en salir, ¿verdad? Todo porque utilizamos la CM celulosa, ¿verdad? Que si nosotros nos vamos de regreso, ¿verdad? A lo que es el documento que acabamos de ver, la celulosa habíamos dicho que es CM celulosa, es un intercambiador catiónico, ¿verdad?
cuando hablamos de intercambiador catiónico, permítame, ¿dónde está? El intercambiador catiónico pues puede tener una carga negativa y las proteínas de carga positiva pues se van a ver, van a eludir primero, ¿verdad? Entonces quiere decir que sí lo que tenemos, ¿verdad? Es que la que eludó primero, que fue el de color azul, en este caso no tiene nombre, ¿verdad? Las proteínas, pero ya las vamos a empezar a nombrar. Vamos a empezar a utilizar proteínas específicas para ver esto, ¿verdad? Que es el que tiene el menor punto de uso eléctrico, pues va a ser la que está cargada de manera más positiva, ¿verdad? Bueno, podemos hacer lo mismo para la otra matriz cromatográfica, que es la celulosa, que este va a ser un intercambiador aniónico, a ver qué es lo que ocurre, si obtenemos el mismo resultado o no. Vamos a ver, y aquí ocurre, si se fijan, ocurre lo contrario, ¿verdad? Este es un intercambiador aniónico, y aquí ocurre al revés, ¿verdad? Como aquí está cargada de manera diferente, pues el resultado se lleva a cabo de manera diferente, ¿verdad? En este caso, pues el que tiene mayor punto isoeléctrico es el que sale primero, y el que tiene el menor punto isoeléctrico es el que sale al final, al revés de lo que obtuvimos con la otra matriz cromatográfica, y pues es así, ¿verdad? La celulosa es un intercambiador aniónico y la otra pues era de intercambiador catiónico. Y vamos a obtener resultados diferentes, ¿no? Entonces, aquí en este caso, lo que hay que hacer pues es ir jugando con los pH, ¿verdad? Para obtener los mejores resultados. Damos la muestra. Se fijan, pues aquí eluye de manera más rápida. Sin embargo, no se eluyen bien, ¿verdad? Aquí se fue una mezcla, ¿verdad? Después obtuvimos este cacho bastante grande, ¿verdad? Por el hecho de que aquí van dos, ¿verdad? Entonces no se pueden separar de manera correcta. La idea es buscar poderlas separar de manera, cada una pues se separe, ¿verdad? O sea, que salgan en diferentes momentos, ¿verdad? Entonces, si fijan aquí, al tener un pH más alto, pues sí, ¿verdad? Sí se logran separar de manera correcta, de manera exitosa, ¿verdad? Primero sale el verde, luego sale el rojo y luego sale el azul. El problema es que, pues, se tarda mucho, ¿verdad? El cromatograma no lo va a detectar. Claro, ¿verdad? Esto, pues, en la vida real no sería problema por el hecho de que el cromatograma, pues, aquí saldría, ¿verdad? Siempre así se tendría más el cromatograma, sería más largo, pero sí saldría, ¿verdad? Y en el momento en que sale la otra, pues saldría el otro cacho, y así, ¿verdad? En el momento en que sale el otro, ¿verdad? Aunque sea más adelante, pues ahí saldría, ¿verdad? El otro cacho. Ok, entonces, vamos a ver la cromatografía. A ver, aquí nosotros podemos escoger, ¿verdad? Los que nosotros deseamos, ¿verdad? Vamos a ponerla con albúmina y podemos poner aquí esta. Entonces aquí nosotros podemos llevar a cabo estas prácticas, ¿verdad? Entonces, fijan, aquí lo que ocupamos es el punto isoeléctrico diferente, ¿verdad? Ok, ¿cuál va a ser el procedimiento experimental que ustedes van a realizar? Bueno, aquí en analizar mezclas problemas, les aparecen 3 muestras, ¿verdad? Donde ustedes no saben qué proteínas son, no saben cuál va a ser su masa relativa y cuál es su punto isoeléctrico. Entonces ustedes van a llevar a cabo procedimientos con matrices cromatográficas de intercambio molecular y con matrices cromatográficas de intercambio iónico. Y así ustedes determinar cuál en cada muestra, cuál de las proteínas, ya sea la de color roja, azul o verde, tiene menor o mayor peso molecular o masa molar, como lo quieran ver. Y cuáles tendrían menores o mayores puntos isoeléctricos. Es decir, solamente hacer comparativas, ¿verdad? ¿Cuál tiene más
y cuál tiene menos, ¿verdad? No, no tienen que cuantificar, tiene tanto de punto isoeléctrico, tiene tanto de masa relativa. Simplemente decir, el rojo tiene mayor masa molar, ¿verdad? O el rojo tiene menor punto isoeléctrico. Pero todo esto ustedes haciendo la prueba, ¿verdad? Haciendo la prueba con las matrices cromatográficas de intercambio de exclusión molecular y con las de intercambio iónico, ¿verdad? Entonces, todo siguiendo la pauta que les he explicado hasta ahora. Entonces, para la muestra problema número 1 y para la muestra problema número 2. Entonces, van a venir y van a llevar a cabo estas prácticas, ¿verdad? De exclusión molecular y de intercambio iónico y comparar la masa molar de la proteína roja, azul y verde. Igual a esas tres también le van a comparar el punto isoeléctrico. Y decir, no, esto tiene menor punto isoeléctrico, no, esto tiene mayor punto isoeléctrico. Y así. Entonces, eso sería todo con cromatografía de proteínas. ¿Se entiende, jóvenes? Yo tengo una pregunta, Omar. Ujú. Digamos, en respecto al informe, nosotros vamos a hacer solo las dos muestras problemas. Correcto. ¿Y cuántas matrices o con cuántas? Ustedes van a probar las matrices a ver con cuáles obtienen mejores resultados y depende de eso ustedes van a escoger la matriz que van a poner ahí perdón, en el informe. Ah, ok, gracias. Entonces, si ustedes obtienen mejor rendimiento con el SuperDeck 75, colocan el SuperDeck 75. Si obtienen un mejor rendimiento con el SuperDeck 200, pues con el SuperDeck 200, ¿verdad? Y recuerden colocar imágenes, ¿verdad? Del procedimiento experimental y en el resultado pues pueden colocar, ¿verdad? Donde se mire la columna, donde vayan las tres fases ahí, ¿verdad? Los tres colores ahí en diferentes puntos de la columna y podrían colocar también el cromatograma, ¿verdad? De cómo se separaron ahí, que salgan los diferentes picos. No sé si me expliqué. Yo tengo una pregunta. ¿Y a qué pH tenemos que trabajar, Omar? Ok, con eso ustedes pueden ir probando también, ¿verdad? Igual así como escogen la matriz cromatográfica, pueden escoger el tampón. Claro, que lo que ocurre es que en la de exclusión molecular no importa realmente el tampón. Ustedes, lo ideal sería que escogieran uno neutro, ¿verdad? Que es el de pH 7 o el de 7.4. Pero realmente si ustedes escogieran uno ácido, pues no influiría mucho, ¿verdad? O no influiría casi nada. Mientras que en el de intercambio iónico sí influyen. Recuerden que tienen lo que es el punto isoeléctrico, que es el pH, ¿verdad? Donde las cargas netas son cero, entonces ahí sí influye. Entonces ustedes lo que pueden hacer es ir jugando, ¿verdad? Para que ustedes mismos vayan viendo la influencia del pH en este tipo de práctica, donde, donde hagan la práctica con el primer pH, que es el más ácido, de 3.1, que es el de glicina, que sale aquí, el de pH 7 y el de pipiridina, que es el de pH 11, para que ustedes vean, ¿verdad?, cuál va a ser la influencia del pH en esta práctica, ya sea que utilicen un pH muy ácido, un pH neutro o un pH básico. Incluso eso lo podrían colocar, ¿verdad? Hacer las tres pruebas para que vean cómo influye, ¿verdad? Con cuáles obtienen mejor rendimiento. Ok. ¿No hay más preguntas? Ok, entonces vamos a continuar con extracción de ADN. Ok, vamos a ver. Uy. Vamos a ver, uy, sí. Ok.
La práctica es de extracción de ADN de un plátano, ¿verdad? En sí, el simulador es extracción de ADN de la saliva, ¿verdad? De alguien, ¿verdad? De cualquier persona puede ser, ¿verdad? En realidad, pues esta extracción de ADN se puede realizar de cualquier objeto, ¿verdad? Que contenga ADN. Entonces, en sí, ¿verdad? El manual, pues la práctica en laboratorio se hace con ADN de un plátano, ¿verdad? Pero perfectamente se podría hacer de saliva o de cualquier fruta, ¿verdad? Que tenga ADN o de un animal, ¿verdad? Se podría hacer del cabello, se podría hacer de ADN de una papa o de un tomate incluso. Esto es una práctica bastante sencilla incluso, aunque no pareciera, ¿verdad? Que uno dice, extracción de ADN, esto ya es un laboratorio bioquímico o genético allá, ¿verdad? Que cada examen ha de costar miles o yo qué sé, ¿verdad? Pero realmente está súper sencillo, es algo que ustedes mismos pueden hacer en su casa, ahí en la cocina, ¿verdad? Con sustancias, ¿verdad? Con reactivos que tienen en su cocina. La verdad, súper sencillo, ¿verdad? Lo más complicado de conseguir sería etanol, que ese se puede conseguir en una farmacia incluso. Y la verdad que es, Ahorita con tiempos de COVID todos tenemos etanol en casa. ajá, imagínense, eso es muy cierto. Entonces, imagínense, o sea, es algo que ustedes mismos pueden buscar en YouTube, extracción de ADN, y ahí les va a aparecer extracción de ADN de un plátano, de un tomate, de un kiwi, de saliva, de un montón de cosas, ¿verdad? Y utilizando cosas de cocina, ¿verdad? Entonces, ya van a ver cuál es lo que ocupamos. Entonces, obviamente, pues aquí pues va un poco más tirando a lo que es el laboratorio, ¿verdad? Sin embargo, es algo que podemos hacer en casa. Y pues vamos a hablar un poquito del ADN. Entonces, la extracción consiste pues en lo que es el aislamiento y purificación de moléculas de ADN y se basa en las características físico-químicas de la molécula. Vamos a ver si acercamos aquí para que se pueda observar mejor. Voy un poquito rápido porque ya vamos un poco con el tiempo, ¿verdad? Ya apretados. Uy, permítanme, aquí me adelanté sin querer. Ok, el ADN pues está constituido por dos cadenas de nucleótidos unidas entre sí formando una doble hélice. Recuerden lo que les decía, ¿verdad? Para las proteínas el monómero eran los aminoácidos, el conjunto de aminoácidos hacían la cadena larga, ¿verdad? Que es la que conocemos como proteína. En este caso pues los nucleótidos hacen cadenas largas y forman lo que nosotros conocemos como ácidos nucleicos. En este caso pues el ADN está el ADN y está el ARN. Que vamos a hablar un poquito de las diferencias de estos dos, ¿verdad? Los nucleótidos están integrados por un azúcar, que es la desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada, que puede ser adenina, guanina, timina o citosina, donde representamos la adenina con una A, la guanina con una G, la timina con una T y la citosina